Bien, se me fue el video hace un momento, entonces retomando, vamos a hacer un ejemplo y vamos a considerar las funciones f, que me mapea el punto x, y, z en el escalar x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, la función g, que me mapea el punto x, y, z a el punto x cuadrada más 1, y la función h, que me mapea el punto x, y, z en el valor f de x, y, z entre g de x, y, z. Es decir, las tres funciones son funciones que mapean un punto en un espacio vectorial de tres dimensiones en los reales a los reales. Es decir, f, g y z son funciones de valores vectoriales, pero con valores escalares. Y lo que queremos es calcular el operador de derivada, aplicado a la función h con respecto al punto x, y, z. ¿Sí? Es decir, queremos calcular, dado que f es una función de R3 a R, queremos calcular el jacobiano de h con respecto a x, y, z, pero donde esta función h está definida como el cociente entre f y g. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la propiedad 4, eso simplemente es g de x0 por el jacobiano de f de x menos f de x por el jacobiano de g de x entre la función g de x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, aplicando esta relación, pues simplemente el jacobiano de h del punto x, y, z, pues simplemente es g x cuadrada más 1 que multiplica al gradiente de f menos f, la función f, que sería x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada por el jacobiano, el gradiente. ¿Sí? Hay que recordar que son funciones que mapean un vector en un real, en un valor escalar. Por lo tanto, si yo aplico el operador de derivada a la función h, es decir, si yo aplico el operador de derivada a la función h, de acuerdo a la propiedad 4, pues esto es simplemente la función g por el operador de derivada aplicado a la función f, o la derivada de f con respecto al punto x, y, z, menos la función f por el operador de derivada o la derivada de g con respecto al vector x, y, z. Todo esto entre la función g de x, y, z al cuadrado. ¿Sí? Pero dado que la función h es una función que mapea un punto en un escalar, en el escalar f entre g, es decir, es una función de valores vectoriales con valores escalares, pues sacar la derivada de h con respecto a el punto x, y, z, pues eso es el gradiente de h. ¿Sí? Entonces, el gradiente de h va a ser igual a la función g por la derivada de f con respecto al punto x, y, z, pero dado que f es una función que mapea un vector en un escalar, pues esa derivada pues es el gradiente de f con respecto al punto x, y, z, menos la función f multiplicado por la derivada de g con respecto a x, y, z, pero dado que g es una función que mapea un punto en un escalar, pues eso es el gradiente de g con respecto al punto x, y, z, todo eso entre g de x, y, z al cuadrado. Entonces, el gradiente de h con respecto al punto x, y, z, pues va a ser igual a la función g, que es x cuadrada más 1, que multiplica al gradiente de f. Y el gradiente de f es un vector renglón que va a contener las derivadas de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y y la derivada de f con respecto de z, menos la función f, que es la función x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada por el gradiente de g con respecto a x, y, z. ¿Sí? Por el gradiente de g con respecto a x, y, z, que sería la derivada de g
con respecto de x sería un vector renglón que contendría como elementos la derivada de g con respecto de x, la derivada de g con respecto de y la derivada parcial de g con respecto de z. Y todo esto entre el escalar g al cuadrado, es decir, entre x cuadrada más 1 al cuadrado. ¿Sale? Entonces voy a borrar aquí. Y entonces nuestro gradiente, el gradiente de h del punto x, y, z, o con respecto al punto x, y, z, pues va a ser igual a la función x cuadrada más 1 que multiplica al vector gradiente de f, que sería la derivada de f con respecto a x, y ya la borré, pero la tengo por ahí, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, pues sería 2x, la derivada de f con respecto de y sería 2y, y la derivada de f con respecto de z pues sería 2z. Todo esto menos x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada que multiplica al gradiente de g con respecto al punto x y z. Es decir, la derivada de g con respecto de x sería 2x, pero la derivada de g con respecto a y sería 0, y la derivada de g con respecto a z también sería 0. ¿Sí? Dado que la función g es simplemente x cuadrada más 1. Todo esto entre x cuadrada más 1 al cuadrado. ¿Sí? Para que no se enojen los matemáticos, vamos a cambiar el gradiente de h con respecto a x, y, z. Sería igual a eso, ¿no? ¿Sí? Y entonces nuestro gradiente pues sería igual a 2x por x cuadrada más 1, 2y por x cuadrada más 1 y 2z por x cuadrada más 1. Todo esto menos 2x que multiplica a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, 0, 0. ¿Sí? ¿Sí? Sería nuestro vector x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada que multiplica a 2x al vector con elementos 2x, 0 y 0. ¿No? Simplemente sería 2x por x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, 0, 0. Todo esto entre x cuadrada más 1 al cuadrado. ¿Sí? Y simplemente nos queda sumar ambos vectores renglones, ¿no? Tenemos que sumar ambos vectores renglones. Y entonces el gradiente de h respecto a x, y, z, pues es simplemente 2x que multiplica a x cuadrada más 1 menos x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. ¿Sí? Bueno, de hecho, si quitamos estos paréntesis, ¿sí? Sería el primer elemento de nuestro vector gradiente. El segundo elemento sería 2y por x cuadrada más 1, y el tercero sería simplemente 2z por x cuadrada más 1. Sería nuestro vector gradiente, todo esto entre x cuadrada más 1 al cuadrado. Claramente este elemento se va con este elemento. Y finalmente nuestro vector gradiente h con respecto a x, y, z, pues sería simplemente
2x, el vector gradiente que tendría elementos 2x, x menos, por supuesto, si le quitamos los paréntesis que había quitado, por supuesto que estos son menos, ¿sí? Sería este menos x cuadrada, menos y cuadrada y menos z cuadrada, por supuesto, ¿no? Sería 2x menos 2xy cuadrada menos 2xz cuadrada. El segundo elemento sería 2y por x cuadrada más 1, o bueno, sería 2y x cuadrada más 2y y 2z x cuadrada más 2z. Todo esto entre x cuadrada más 1 al cuadrado. Este sería nuestro vector gradiente, ¿sí? Y simplemente para dejarlo realmente como un vector, gradiente de h de x, y, z, ¿sí? Para dejarlo como un vector, lo que vamos a hacer es meter el cociente en cada uno de los elementos del vector. Si dado que este es un escalar, pues lo podemos meter en cada uno de los elementos del vector, ¿no? Entonces, nuestro vector gradiente, el vector gradiente de h con respecto al punto x, y, z, o el vector x, y, z, pues simplemente es un vector renglón que tiene como elementos 2x menos 2x y cuadrada menos 2x z cuadrada, todo esto entre x cuadrada más 1 al cuadrado, 2x cuadrada y más 2y, todo esto entre x cuadrada más 1 al cuadrado, y el otro elemento de nuestro vector gradiente sería 2x cuadrada z más 2z, todo esto entre x cuadrada más 1 al cuadrado. Entonces, este sería nuestro vector gradiente, ¿sí? Claramente es un vector que tiene tres elementos, un vector renglón que tiene tres elementos, dado que estamos derivando la función h con respecto a x, a y y a z. Es decir, la derivada de h con respecto de x es esta función, la derivada de h con respecto a y es esta función, y la derivada de h con respecto a z es esta última función, ¿sale? Recuerden seguir el ejemplo para que ustedes vayan haciendo los cálculos que yo estoy haciendo en el pizarrón, y si me equivoqué en alguna derivada o en algún cálculo, pues ustedes lo corrigen y ya después me avisan: oiga, profesor, se equivocó, este cálculo estuvo mal, y ya pues lo corregimos todos, ¿sale? Muy bien. Vamos a dejarla aquí y nos conectamos la siguiente semana.